Buenos días, mi nombre es Wilesca Paredes y junto con mis compañeros ahora le vamos a exponer sobre la hepatitis viral. La hepatitis vírica aguda es una enfermedad infecciosa del hígado, causada por distintos virus y caracterizada por una necrosis hepatocelular e inflamación. El cuadro clínico y las lesiones histológicas causadas por los diferentes agentes etiológicos son prácticamente idénticos, aunque existen una diferencia en el mecanismo de transmisión, en su periodo de incubación y en su evolución clínica. Además, los marcadores serológicos específicos en cada infección permiten reconocer cuál es el agente responsable. Ahora bien, la hepatitis es un término utilizado para describir la inflamación del hígado, la cual puede ser autolimitada o puede progresar a una fibrosis, cirrosis o a un cáncer de hígado. Es el resultado de varias causas. Puede ser tanto infecciosa, como son los organismos virales, bacterianos, fúngicos y los parásitos, como sustancias tóxicas como el alcohol, drogas y algunos medicamentos. A su vez, también puede presentarse por ciertos trastornos genéticos o por un sistema inmunitario hiperactivo que ataca por error al hígado, lo cual se llama hepatitis autoinmunitaria. Dependiendo de su curso, la hepatitis puede ser aguda y puede ocurrir con síntomas limitados o sin ellos. Entre esos síntomas tenemos la ictericia, la coluria, la fatiga extrema, náuseas, vómitos y dolor abdominal. A su vez, esta también puede ser crónica, que es una afección a largo plazo que generalmente produce síntomas más sutiles y un daño hepático progresivo. Hay 5 virus principales de la hepatitis, denominados tipos A, B, C, D y E. Estos psicotipos son los más preocupantes debido a la carga de la enfermedad y muerte que causan, junto con el potencial de brotes y su propagación epidémica. En particular, los tipos B y C provocan enfermedades crónicas en millones de personas y en conjunto son la causa más común de la cirrosis hepática y el cáncer. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes virus de la hepatitis? Como ya lo he mencionado, está el virus de la hepatitis A, que se produce por vía fecal oral, ya sea por contacto persona a persona o por contaminación del agua o alimentos con materiales fecales que contienen el virus. El primer mecanismo ocurre en niños y personas con hábitos higiénicos insuficientes en relación con el lavado deficiente de las manos. El segundo mecanismo, que es la contaminación del agua o los alimentos, es responsable de brotes epidémicos, preferentemente en los países que tienen medidas sanitarias insuficientes. Este virus se excreta por la bilis y está presente en las heces de los pacientes infectados al final del periodo de incubación y los primeros días después de la aparición de los síntomas. No se han identificado portadores crónicos del virus de la hepatitis A, por lo que la infección se transmite solo a partir de personas con infección aguda, asintomática o sintomática. Para este virus existen vacunas seguras y eficaces para prevenir esta enfermedad. Ahora bien, pasemos a lo que es el virus de la hepatitis B, la cual se transmite a través de la exposición a sangre, semen y otros fluidos corporales infecciosos. A su vez, también puede transmitirse de madres infectadas a bebés en el momento del nacimiento o de un miembro de la familia a un bebé en la primera infancia. La transmisión también puede ocurrir a través de transfusiones de sangre y los productos sanguíneos que son contaminados con este virus. A su vez, también puede ser por inyecciones durante procedimientos médicos y por el uso de drogas inyectables, lo cual representa un riesgo para los trabajadores del área de la salud que sufren unas lesiones accidentales por pinchazos con agujas mientras atienden a los pacientes infectados por el virus de la hepatitis B. Este virus, una diferencia es que no está presente en las heces, por lo que no existe la transmisión fecal oral. Pero, sin embargo, existen unas vacunas seguras y eficaces para prevenir esta enfermedad. Ahora bien, prosigamos con el virus de la hepatitis C, la cual se transmite principalmente a través de la exposición a sangre infectada, ya sea por transmisión sanguínea, por las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contaminados, inyecciones contaminadas durante los procedimientos médicos y, por supuesto, por el uso de drogas inyectables. La transmisión sexual en este caso también puede ser posible, aunque es poco común. Y a diferencia de los otros virus, para este no existe una vacuna segura que lo pueda evitar. Ahora bien, con respecto al virus de la hepatitis D,
Este ocurre solo en personas infectadas por el virus de la hepatitis B. Se transmite, por lo tanto, por los mismos mecanismos que los de este virus, es decir, la vía percutánea y la permucosa. La doble infección por el VHD y el VHB puede dar lugar a una enfermedad muy grave y a un peor pronóstico. Las vacunas contra la hepatitis B también brindan protección contra la infección por el virus de la hepatitis D. Por último, tenemos el virus de la hepatitis E, que se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Es la causa más común de brotes de hepatitis y esta cuenta con unas vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección, aunque no están ampliamente disponibles. Seguidamente pasamos a lo que son los agentes etiológicos de cada tipo. Comenzamos entonces con lo que es el virus de la hepatitis A, que pertenece al género Heparnavirus de la familia de los picornavirus. Posee 27 nanómetros de diámetro, carece de envoltura y además contiene un ARN lineal de 7.474 nucleótidos y un único antígeno. El ARN codifica una poliproteína de 2.227 aminoácidos, de la que se derivan las 4 proteínas de la nucleocápside y varias proteínas no estructurales. Además, se replica en el citoplasma de los hepatocitos infectados. El virus secreta por la bilis y está presente en las heces de los pacientes. Asimismo, por parte del virus de la hepatitis B, pertenece a la familia de los hepatnavirus, posee una envoltura lipoproteica y una nucleocápside. En el interior de esta se sitúa una doble cadena helicoidal de ADN y una ADN polimerasa. La infección por el VHB determina la producción en el hígado de unos billones completos de 42 nanómetros de diámetro, denominados partículas de Dehn, que liberan a la sangre un antígeno de superficie y un antígeno central. El daño al hepatocito puede ser el resultado del daño a las células infectadas por virus por las células T citotóxicas CD8 positivo. Ahora bien, lo que es el virus de la hepatitis C pertenece a la familia de los Flaviviridae o flavivirus, que tiene como género el hepacivirus. Se trata de un virus de 50 a 60 nanómetros de diámetro. Está provisto de una envoltura lipídica y con un genoma ARN de una sola cadena, constituido por unos 10.000 nucleótidos. El ARN vírico codifica una poliproteína precursora de la que se derivan por fragmentación enzimática 3 proteínas estructurales, 2 proteínas de envoltura y 5 no estructurales. A su vez también existen 7 genotipos del virus de la hepatitis y además diferentes subtipos. Esta variabilidad es la que dificulta mucho la existencia de una vacuna segura contra la enfermedad. Pasamos a lo que es entonces el virus de la hepatitis D, que está también denominado como el virus de la hepatitis delta. Es un virus defectivo que requiere del VHB para ser infeccioso y para completar su ciclo vital. Tiene una partícula esférica de 37 nanómetros de diámetro, recubierta por un antígeno de superficie cuyo interior contiene un antígeno delta y una molécula de ARN de muy pequeño tamaño. El antígeno de la superficie del VHB rodea el agente delta y le permite unirse y entrar a las mismas células que infectan al VHB. Este virus utiliza para su replicación una polimerasa del huésped, al que infecta y se encuentra solo en personas con infección aguda o crónica por la hepatitis B. Y por último tenemos a lo que es el virus de la hepatitis E, que pertenece a las familias de los Hepeviridae. Su forma es icosaédrica, mide 32 nanómetros de diámetro y está desprovisto de envoltura. Su genoma está constituido por una cadena simple de ARN y contiene 3 marcos de lectura abiertos que codifican proteínas estructurales y no estructurales. Se reconocen 8 genotipos diferentes de esta enfermedad. Los genotipos 1 y 2 infectan solo humanos y son los responsables de los brotes epidémicos de hepatitis E, mientras que los genotipos 3 y 4 pueden infectar tanto a humanos como a animales, mientras que los otros genotipos infectan exclusivamente a animales. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Alexandra Pérez y yo voy a tocar el punto que corresponde a la epidemiología de la hepatitis viral. Primeramente, la hepatitis A es una enfermedad benigna, autolimitada, asintomática y leve, con un periodo de incubación de 2 a 6 semanas. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados como pueden ser ostras, almejas y mejillones.
Se observa en todo el mundo y es endémico en países con condiciones higiénicas y sanitarias deficientes, de modo que casi toda la población presenta anticuerpos antivirus de la hepatitis A detectable a los 10 años aproximadamente. En países desarrollados, la prevalencia de la seropositividad aumenta en forma gradual con la edad. Por ejemplo, en Estados Unidos alcanza el 50% en personas de 50 años y en Europa Occidental alcanza el 20% en personas de 20 años. En los últimos años se han detectado, especialmente en Europa y Estados Unidos, brotes epidémicos que afectan sobre todo a hombres que tienen relaciones homosexuales. Luego tenemos el virus de la hepatitis B. Tiene un periodo de incubación de 4 a 26 semanas. El virus de la hepatitis B permanece en la sangre y también se presenta en todos los líquidos corporales fisiológicos y patológicos, con excepción de las heces, por lo que la vía de transmisión del virus se produce fundamentalmente por vía parenteral y sexual. Los recién nacidos de mujeres con infección activa por el virus pueden infectarse mediante transmisión vertical. La prevalencia global estimada es de 3.6%, lo que supone que 248 millones de sujetos están infectados por el virus, y es más frecuente en los varones que en las mujeres. Las regiones con una prevalencia mayor del 5% del virus de hepatitis son el sudeste asiático, Mongolia, algunas zonas de África y Amazonas. Los movimientos migratorios han contribuido a modificar la epidemiología de esta infección. Luego tenemos la hepatitis C. Tiene un periodo de incubación promedio de 6 a 12 semanas. Las principales vías de transmisión son a través de la sangre, que ocurre por inoculación y transfusión sanguínea, que ocasiona del 90 al 95% de los casos. Es especialmente prevalente en algunas zonas de África, el subcontinente indio y Pakistán, donde puede llegar a afectar a más del 10% de la población. También es especialmente frecuente en el sur de Italia, España, Europa Central, Japón y algunas partes de Oriente Medio. Se debe decir también que la elevada incidencia de las infecciones crónicas asintomáticas favorece la diseminación del virus entre la población. Posteriormente está el virus de la hepatitis D. Tiene un periodo de incubación de 4 a 7 semanas. El virus de la hepatitis D se basa en la coinfección con el virus de la hepatitis B. En las zonas de mayor endemia de hepatitis D, el virus se transmite probablemente como consecuencia de la exposición a fluidos corporales a través del contacto íntimo, mientras que en los países donde el grado de endemia es bajo, la infección predomina en los usuarios de drogas inyectables, por lo cual las vías de transmisión principales son parenteral y sexual. La infección por el virus se presenta en todo el mundo y tiene una tasa de prevalencia del 20 al 40% en portadores del antígeno del virus de la hepatitis B, sobre todo en África, Medio Oriente y el sur de Italia, y es poco común en países asiáticos. Por último, tenemos el virus de la hepatitis E. Tiene un periodo de incubación de 6 semanas. La transmisión es por vía fecal-oral, que ocurre sobre todo en adultos jóvenes y de edad media. Se han observado epidemias relacionadas con el consumo de agua contaminada en el subcontinente indio, en el sudeste asiático, en África Oriental, Occidental y del Norte, y en México por los genotipos 1 y 2. En países desarrollados se observan casos esporádicos en individuos que son procedentes de áreas endémicas y también casos autóctonos que están relacionados con la ingestión de carne de cerdo o de otros animales poco cocidas y contaminados por el virus de la hepatitis E, que suele ser del genotipo 3. En estos países se considera como una zoonosis. También se han descrito casos de hepatitis E aguda post-transfusional y en sujetos trasplantados de órganos sólidos. La forma ictérica suele ocurrir en jóvenes adultos de 15 a 40 años y determina una alta mortalidad, del 20% en mujeres embarazadas en los casos epidémicos. Como se puede observar, existe vacuna disponible tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B. Una forma de prevenir la infección por hepatitis B es a través de la vacuna para la hepatitis B. Y tanto para la hepatitis C como para la hepatitis E no existe vacuna disponible. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología del virus de la hepatitis. En circunstancias normales, el virus de la hepatitis no es directamente citopático para los hepatocitos. Las manifestaciones clínicas y la evolución que siguen a la lesión hepática son determinadas por las respuestas inmunitarias del hospedador. De las hepatitis virales se estudia de forma más amplia la inmunopatogénesis de la hepatitis B y C. Comenzando por el virus de la hepatitis B, tenemos que
El virus de la hepatitis B entra y se extiende hasta el hígado, se replica e induce una viremia, como puede observarse aquí, y se transmite por diversas secreciones corporales, además de la sangre, para iniciar un nuevo ciclo. Los síntomas son provocados por la inmunidad celular y los inmunocomplejos entre anticuerpos y el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, como se observa aquí. Los linfocitos T citolíticos están sensibilizados para reconocer los antígenos del virus en la superficie de los hepatocitos y suelen ser las proteínas de la nucleocápside, que son el antígeno del core y el antígeno E, que inducen a los linfocitos T citolíticos a destruir a los hepatocitos infectados por el virus. Existen diferencias en la intensidad de la respuesta de los linfocitos T citolíticos CDS. Puede ser en la concentración de los linfocitos TCD4, que tienen especificidad hacia el virus, en la depresión, agotamiento o atenuación de los linfocitos T y en la elaboración de citoquinas antivirales por estos linfocitos, que se puede ver aquí. Esto explica las diferencias en los desenlaces entre pacientes recuperados tras sufrir una hepatitis aguda y aquellos que pueden progresar a una hepatitis crónica, así también como la existente entre pacientes leves y aquellos afectados por una hepatitis grave o fulminante. La inmunidad celular y la inflamación son los responsables de la aparición de los síntomas y de la resolución eficaz de la infección por el virus de la hepatitis E tras la destrucción de los hepatocitos. Hay algo también muy importante que destacar, que durante la hepatitis B el ADN del virus desaparece del hígado y de la sangre antes de producirse la infiltración máxima del hígado por parte de los linfocitos. Esto puede sugerir que dichas citocinas liberadas por los linfocitos participan en la respuesta inmunitaria temprana y representan la eliminación de los productos intermediarios de la replicación del virus de la hepatitis B y del ADN viral de los hepatocitos infectados. A su vez, la respuesta inmunitaria innata de la infección es mediada por las natural killer, que son activadas por interleucina 10 y el factor transformador de crecimiento B. Es importante hablar que los pacientes con inmunodeficiencia celular son más proclives a permanecer infectados de forma crónica. ¿Por qué? Las mutaciones genéticas por parte del virus se han vinculado con los desenlaces más graves de la infección, es decir, hepatitis crónica grave y hepatitis fulminante. Esto sugiere que en determinadas circunstancias el grado de la capacidad patogénica del virus depende del virus y no del estado inmunológico del hospedador. En el caso de pacientes inmunosuprimidos, se produce una lesión hepática que representa un rebosamiento celular debido a cantidades abrumadoras del antígeno de superficie de la hepatitis B, donde el virus puede tener un efecto citopático directo sobre los hepatocitos, independiente del sistema inmunitario del hospedador. Culminando la fisiopatología del virus de la hepatitis B, ahora corresponde a la fisiopatología del virus de la hepatitis C. Esta se basa en que las inmunoreacciones celulares y la elaboración de los linfocitos T de citocinas contribuyan a contener la infección y la patogenia asociada a la hepatitis C. Después de la exposición al virus, las células del hospedador identifican productos virales, que son receptores de reconocimiento de patrones de los elementos autógenos, con lo cual se pueden elaborar citocinas e interferones que activan la respuesta inmunitaria tanto innata como adaptativa. En la hepatitis C se ha demostrado la presencia de linfocitos dirigidos contra los antígenos de la nucleocápside, de la envoltura y de la proteína viral no estructural. En la patogenia de la lesión del hígado participan linfocitos TCD4 que son activados por el virus, que a través de citocinas que ellos elaboran estimulan a los linfocitos T citotóxicos, específicos del virus de la hepatitis C, como se puede observar en estas imágenes. Estas respuestas, al parecer, son más fuertes en aquellos sujetos que se recuperan de la hepatitis C que quienes tienden a infección crónica. Otro factor que contribuye a la infección crónica es la capacidad del virus de permanecer asociado a las células y evitar la muerte celular, que favorece una infección persistente y luego la hepatopatía. También es importante destacar que las proteínas del virus interfieren en la inmunidad innata, al bloquear la respuesta al interferón tipo 1 e inhibir la señalización del interferón y de las moléculas efectoras.
Por último, corresponde a las manifestaciones clínicas propias de cada virus de la hepatitis. Primero, el virus de la hepatitis A puede ocasionar fiebre que alcanza los 39 grados centígrados no acompañada de escalofríos de 1 o 2 días de duración, anorexia, náuseas y dolor en el cuadrante abdominal superior derecho, ictericia luego de varios días, coluria y heces de color arcilla, hepatomegalia y niveles séricos de aminotransferasas y bilirrubina elevados. La presentación clínica del virus de la hepatitis B es muy variable. Los síntomas pueden persistir durante meses y en general son más graves que aquellos que sufren de hepatitis A. Puede existir enfermedad nictérica e infección asintomática, inicio gradual de fatiga, pérdida de apetito, náuseas, dolor, sensación de plenitud en el cuadrante superior derecho, dolor e inflamación de las articulaciones, artritis franca, erupción cutánea, colestasis, coluria, heces en arcilla e ictericia. Luego tenemos las manifestaciones clínicas del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C puede generar una infección o una hepatitis aguda, donde la reacción inflamatoria es menos intensa y los síntomas suelen ser más graves. En un 15% evoluciona a curación y eliminación del virus. En un 15% puede haber progresión rápida grave a cirrosis. Y lo más frecuente es que la enfermedad inicial sea asintomática, originando una enfermedad crónica persistente, donde el síntoma predominante es la fatiga crónica. A menudo la enfermedad crónica persiste y progresa a una hepatitis activa crónica en el plazo de 10 a 15 años y a cirrosis e insuficiencia hepática a los 20 años. En el 4% de los pacientes con infección crónica, el virus promueve el desarrollo de un carcinoma hepatocelular al cabo de 30 años. También es importante destacar que el daño hepático que se produce por el virus de la hepatitis C puede verse exacerbado por ciertos factores como el alcohol, ciertos fármacos y otros virus de la hepatitis que estén relacionados con el desarrollo de cirrosis. El virus de la hepatitis D suele ocasionar una infección simultánea del virus de la hepatitis D con el virus de la hepatitis B. La sobreinfección delta se produce en aquellos que sufren una hepatitis B crónica. Produce una clínica indistinguible de la hepatitis A o de la B aguda y pueden ocurrir recaídas de ictericia y alta probabilidad de desarrollar cirrosis y tiene un 20% de mortalidad. Por último, tenemos que el virus de la hepatitis E induce una infección aguda pero no crónica. Se puede producir fiebre, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito, vómitos, hepatomegalia, ictericia y prurito, acolia y coluria, y pueden existir incluso manifestaciones extrahepáticas, las cuales incluyen manifestaciones neurológicas como encefalitis, ataxia, neuritis braquial y síndrome de Guillain-Barré, manifestaciones hematológicas como aplasia medular y trombocitopenia, manifestaciones musculares que incluyen miopía proximal y miositis necrosante, y algunas manifestaciones renales, como por mencionar la glomerulonefritis membrano-proliferativa. Muchas gracias, ahora las dejo con mi compañera. Hola, me presento, mi nombre es Rosemary Negrete y voy a continuar con los diagnósticos del virus de la hepatitis. ¿Ok? Ahora bien, el diagnóstico de la hepatitis aguda se va a establecer por criterios clínicos y se basa en la historia y en las alteraciones analíticas, en especial el inicio agudo del cuadro y en la elevación de las transaminasas. El diagnóstico va a ser etiológico y a mí me va a exigir o a determinar que haya unos marcadores serológicos de la infección, tanto del virus de la hepatitis A hasta la E. En conjunto van a ver los factores de riesgo y las sospechas diagnósticas. Ahora, vamos con el diagnóstico por ELISA o serología del virus de la hepatitis A. En personas infectadas aparecen anticuerpos específicos. En personas infectadas con el virus de hepatitis A, estos anticuerpos son de tipo inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A. Estos van a aparecer en sangre, nada más cuando se van a iniciar los síntomas, lo que va a contribuir a un marcador muy confiable de que hay una infección aguda. Y estos anticuerpos van a persistir aproximadamente entre unos
3 a 12 meses después de la curación. Entonces, en el periodo de incubación va a haber un aumento muy exponencial de la eliminación del virus por las heces. Y este va a declinar o va a decaer conforme aparece la inmunoglobulina M antivirus de la hepatitis A. Esta también va a declinar unos meses después, aquí exactamente, cuando aparece la inmunoglobulina G antivirus de la hepatitis A. Esta última me va a persistir durante toda la vida. Nos va a proporcionar una inmunidad contra todas las cepas del virus de la hepatitis A. ¿Ok? Va a haber una eliminación de heces a partir de 2 a 3 semanas. Antes, una semana después, van a aparecer los síntomas y la ictericia y va a haber una elevación de las transaminasas. ¿Cuáles van a ser esas transaminasas? Van a ser la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. Estas son enzimas indicadoras de daño a los hepatocitos. También incluye otro grupo que es la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, las cuales van a indicar que hay una obstrucción en el sistema biliar, ya sea en el hígado o en los canales mayores de la bilis. Terminando con la serología del virus de la hepatitis A, continuamos con la serología de la hepatitis B. Ahora bien, esta es algo larga y extensa. Importante en destacar que hay indicadores serológicos para hepatitis B aguda y para hepatitis B crónica, ¿ok? Entonces, cuando llegan a hepatitis B crónica, que es un estado de portador crónico, no hay vuelta atrás. El paciente no se cura de la hepatitis B crónica. Ajá. Ahora bien, en la hepatitis B aguda hay una ventana de curación, ¿ok? Que está antes de los 3 meses y después de los 3 meses. Antes de los 3 meses nosotros tenemos mayor probabilidad de esa ventana de curación, de curarnos. Después de esos 3 meses indica de que no hay vuelta atrás y el paciente queda por el resto de su vida con hepatitis crónica. Ahora bien, entonces, cuando ya estás infectado con el virus de la hepatitis B, van a aparecer en la sangre en los inicios de los síntomas. O sea, en el periodo de incubación van a aparecer marcadores serológicos que indican que estás infectado con el virus de la hepatitis B. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos marcadores serológicos? El primero va a ser el antígeno de envoltura, o el antígeno E, por eso dice envoltura, de la hepatitis B. ¿Ok? También va a ser el antígeno de superficie, muy importante, el antígeno de superficie de la hepatitis B, que aquí lo vemos con estas siglas. Va a estar positivo en sangre. Si antes de los 3 meses está negativo, quiere decir que hay una mayor probabilidad de curación, ¿ok? Entonces, hay otro indicador que fue el que comenté, que es el antígeno de envoltura de la hepatitis B, que también va a estar positivo en sangre, que es el que vemos aquí arriba. Y se va a acompañar también de que el ADN del virus de la hepatitis E y se va a acompañar de la polimerasa DNA. ¿Qué es lo que quieren decir estos 3 indicadores? De que el virus va a estar secretando proteínas de replicación viral. El virus se está multiplicando y está haciendo de las suyas e implica de que las secreciones, tanto las secreciones como los fluidos del paciente van a ser muy contagiosos. Estos 3 me indican del que el paciente es muy contagioso, ¿ok? Ahora bien, hay otra marca del virus que es el que está en actividad, que se llama el antígeno C o el antígeno central, que se encuentra en las cápsides de formación. También es otra proteína estructural que va a secretar el virus de la hepatitis B, ¿ok?
Ahora bien, ya tenemos los 3 marcadores positivos en exámenes serológicos, que sería el antígeno de envoltura, el antígeno de superficie, la polimerasa DNA y el ADN del virus, que aquí lo vemos aquí. Ellos se van a elevar y van a ver la aparición de los síntomas y la ictericia, que nos va a indicar de que hay una enfermedad aguda. Entonces, el primero que se positiviza y que el que me indica de que el virus está presente es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Los otros 3 que se van a positivizar y el que me va a indicar de que el virus se está replicando, como lo comenté, el antígeno de envoltura, el ADN y la polimerasa. Y que el virus está en actividad y está creando más cápsides es el antígeno central. Ahora bien, nosotros tenemos antes de 3 meses para que el sistema inmune nos libere de estos antígenos presentes del virus. Entonces, el sistema inmune va a ejercer su función y habrá anticuerpos específicos para cada uno de esos indicadores serológicos de la infección. Entonces, el primero va a ser el anticuerpo contra el antígeno de envoltura de la hepatitis B, contra también la polimerasa DNA y el ADN del virus. ¿Cuál es el propósito de ese anticuerpo? Que es el que vemos aquí que está presente. ¿Cuál es el propósito de este anticuerpo? Es erradicar al antígeno y la replicación del virus. Si hace su función adecuada, el virus, ese antígeno se va a erradicar y va a llegar a presentarse negativo, por eso la declinación. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo? El segundo es el anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. También su propósito va a ser luchar, por decirlo de alguna manera, contra los virus que están en los tejidos y en el sistema sanguíneo antes de los 3 meses. Igual va a indicar de que si hace su trabajo, el anticuerpo va a negativizar el antígeno de superficie. El tercero es el anticuerpo dirigido contra el antígeno central o el creador de las cápsides del virus. ¿Ok? Que es este que está aquí, este es el que vemos aquí. Y su propósito también va a ser igual, que es negativizar antes de los 3 meses. ¿Ok? Ahora bien, el trabajo en conjunto de estos 3 anticuerpos es de acción rápida y de tipo inmunoglobulina M, muy importante. Y es llevar a la curación al paciente y desarrollar anticuerpos tipo inmunoglobulina G, que ellos nos van a indicar de que el paciente está curado. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede después de estos 3 meses? Si sucede de que la respuesta inmune del paciente no logra erradicar el virus y el tratamiento médico no surtió efecto, posterior a esos 3 meses nosotros estamos en una hepatitis crónica. Estamos en una carrera contra el tiempo. Ahora bien, sigue presente el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Va a estar positivo en sangre, ¿ok? El otro es el anticuerpo contra el antígeno central, que me va a formar las cápsides de información del virus, ¿ok? Si está positivo, quiere decir que nosotros estamos antes de los 3 meses, ¿ok? Si se encuentra negativo, indica de que estamos después de los 3 meses y estamos en una hepatitis crónica. También va a estar el antígeno E de la hepatitis B, que es secretado durante la replicación del virus, ¿ok? Y va a estar positivo. Y me quiere decir otra vez que el paciente es muy contagioso y va a tener síntomas de disfunción hepática. Los 3 antígenos van a estar presentes. Va a aparecer la enfermedad con síntomas de disfunción hepática. ¿Qué es lo que sucede? Que yo dije que puede estar negativo, sí, pero el sistema inmune vuelve a crear anticuerpos contra el antígeno E y contra
el antígeno C, ¿ok? Que ellos ¿qué es lo que está tratando de hacer el sistema inmune? Es negativizar todos estos antígenos, pero ya es muy tarde. Ya el virus se implantó en nuestro cuerpo y no hay vuelta atrás. Por eso es que nosotros vemos presente aquí la inmunoglobulina M el antígeno central o el antígeno C, ¿ok? Por eso que lo vemos aquí presente. Pero él aquí ya no podrá hacer nada porque ya no hay regresión, pues, a la hepatitis aguda. Entonces, ¿qué es lo que me va a crear eso? Que el paciente pues ya no sea contagioso porque me va a inhibir a que es el que me hace que el paciente sea contagioso, y lo va a crear como portador del virus asintomático, ¿ok? Ahora bien, ya terminada con esto, vamos con los diagnósticos, con la serología del virus de la hepatitis C. Entonces, la infección por el virus de la hepatitis C me va a inducir una formación igual que los otros de anticuerpos contra diferentes proteínas del virus, ¿ok? Estos anticuerpos van a aparecer entre un 50% de los pacientes después del inicio de la hepatitis aguda, en el 50% en hepatitis aguda, y va a persistir tanto en los pacientes que evolucionan a cronicidad en un 70%, ¿ok? Entonces, el ARN del virus de la hepatitis C se detecta en sangre durante aproximadamente 1 a 3 semanas, que es igual un indicador que hay una infección aguda, y se va a acompañar de un incremento de las transaminasas séricas, muy importante, porque es un rasgo característico de la infección del virus de la hepatitis C, que van a ser las elevaciones episódicas de las transaminasas, e incluso va a haber una ausencia de los síntomas clínicos. Entonces, en los casos que evolucionan a la curación, el ARN del virus de la hepatitis C va a desaparecer o suele pues desaparecer durante los 3 meses. Su presencia después de esos 3 meses va a indicar, igual que la hepatitis C, que hay una evolución a la cronicidad, ¿ok? Y hay infección activa del virus de la hepatitis C. Ahora bien, vamos con el virus de la hepatitis D. Hablando un poco sobre generalidades, también denominado el virus de la hepatitis delta, es un virus de ARN muy peculiar. ¿Por qué es peculiar? Porque tiene una replicación defectuosa, porque necesita ser encapsulado por un antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Cómo así, Rosemary? Sí, señor. El virus de la hepatitis D necesita al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para causar infección. Ahora bien, ¿cómo se van a originar? Hay 2 circunstancias por lo que se origina la infección del virus de la hepatitis D. Va a haber una coinfección aguda a una infección simultánea de exposición a suero o a sangre que contiene tanto el virus de la hepatitis D como el virus de la hepatitis B. Otra opción es que hay una sobreinfección de un portador crónico del virus de la hepatitis B con un nuevo inóculo del virus de la hepatitis D, ¿ok? Entonces, en el primer caso, que debería ser en la infección simultánea, debería establecerse la infección del virus de la hepatitis B y así disponer del antígeno de superficie para el desarrollo de los viriones del virus de la hepatitis D completos. El ARN del virus de la hepatitis D y el anticuerpo del virus de la hepatitis D se van a detectar en la sangre y en el hígado justo antes y en los primeros días de la enfermedad sintomática aguda. Entonces, la inmunoglobulina M anti el virus de la hepatitis D me va a indicar, o es un indicador muy confiable de que hay una exposición reciente al virus de la hepatitis D, pero su presencia va a ser muy transitoria. La coinfección aguda con el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D me va a estar indicado, o sea que se van a encontrar en sangre cuando yo tengo una infección simultánea,
va a encontrar en sangre la detección de la inmunoglobulina M contra los antígenos del virus de la hepatitis D y el antígeno central de la hepatitis B. ¿Ok? Esos dos son los que se van a encontrar en sangre cuando hay una infección simultánea. Ahora, cuando hay una hepatitis delta crónica originada por una sobreinfección, el virus de la hepatitis D, va a estar presente igual en sangre el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y anticuerpos del virus de la hepatitis D, tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Y estos van a persistir en títulos bajos durante meses o años o hasta más tiempo, igual que en la hepatitis crónica. Ahora bien, terminando con la serología del virus de la hepatitis E, es que ella va a inducir igualmente la formación de anticuerpos antivirus de la hepatitis E de clase inmunoglobulina M, tanto como la G también, así como la presencia de ARN del virus de la hepatitis E en sangre. En la fase aguda se va a detectar en suero o en sangre anticuerpos anti el virus de la hepatitis E de clase inmunoglobulina M y se va a detectar el ARN del virus, ¿ok? Y estos van a desaparecer pocos meses y en caso de evolución autolimitada, que es lo más frecuente, o sea que van a desaparecer en una evolución autolimitada quiere decir que va a desaparecer por sí solo y que es lo más frecuente, ¿ok? En casos de curación al cabo de años, puede que no se detecten tanto inmunoglobulinas, tanto la inmunoglobulina E, antivirus de la hepatitis E, lo cual podría deberse a que estos van a desaparecer o a que hay limitaciones con los diagnósticos, con el test diagnóstico, pues. Ahora, por último, pero no menos importante, los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial, vamos a tocar 4 puntos distintos, ¿ok? El primero va a ser que un diagnóstico diferencial podría ser las enfermedades virales como la mononucleosis infecciosa o las causadas por citomegalovirus, herpes simple, virus de Coxsackie y así como las toxoplasmosis, que ellas van a compartir determinadas características clínicas como la hepatitis viral. O sea que van a compartir características iguales que la hepatitis viral y van a originar un incremento de las transaminasas séricas, pero con menos frecuencia de la concentración de la bilirrubina sérica. También puede tenerse en cuenta la hepatitis alcohólica, aunque la concentración de aminotransferasas séricas no suelen estar tan altas y se observan otros estigmas de alcoholismo. La hepatitis aguda puede manifestarse, como lo comentó mi compañera Alexandra, con dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos, ictericia, pero puede ser que se confunda, que es frecuente pues confundirla, con colecistitis aguda, coledocolitis y colangistitis ascendente. Otra causa, pero muy rara, de lesión hepática es que se confunden con infecciones por leptospira, brucela, mycobacterium y neumocistitis. Ahora con los factores de riesgo. Con los factores de riesgo con el virus de la hepatitis A sería el saneamiento deficiente, falta de agua apta para el consumo humano, convivencia con la persona infectada, personas con VIH, sexo oral o anal, viajes a zonas endémicas, relaciones sexuales con una persona con infección aguda por el virus de la hepatitis A. Virus de la hepatitis B ahora. Drogas intravenosas, hemodiálisis, uso compartido de rasuradoras o dientes o cepillos de dientes, tatuajes, piercings, actividad sexual de alto riesgo y promiscuidad sexual, ¿ok? Trabajadores de la salud no vacunados que corren riesgo para sufrir accidentes, puyazos con agujas o algunos instrumentos filosos. El virus de la hepatitis C, múltiples parejas sexuales, pinchazo con agujas, personas nacidas entre 1945 y 1965, personas de la salud después de una lesión por aguja de exposición a mucosas infectadas. Ahora bien, el virus de la hepatitis D
infección durante el embarazo, que es transmisión por transmisión vertical. El portador del virus de la hepatitis B, acuérdense que el virus de la hepatitis D necesita causar infección en conjunto con el virus de la hepatitis B. Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, vivir o haber vivido en zonas endémicas, transfusiones de sangre, y el virus de la hepatitis E, por último, pero no menos importante, es veterinarios que trabajen con cerdos, consumo de salchichas de hígado, de cerdo y jabalí en Europa, y aguas residuales y contaminadas. Bueno, sin más que decir, me despido. Muchas gracias por prestarnos atención. Hasta luego.